Penguin Random House Audio presenta El origen del universo, de Lucy y Stephen Hawking, narrado por Alberto Santillán. Capítulo 1. ¿Cuál es el mejor lugar del universo para que viva un cerdo?, escribía Annie en el teclado de Cosmos, el superordenador. Seguro que Cosmos lo sabe, sentenció la niña con seguridad. Él le encontrará a Freddy un sitio mejor que esa asquerosa granja. En realidad, la granja en la que vivía ahora el cerdo Freddy era un sitio muy agradable. Al menos, todos los demás animales parecían vivir felices en ella. Solo Freddy, el queridísimo cerdo de George, era desgraciado. «Me siento fatal», dijo George con tristeza, mientras Cosmos, el superordenador más potente del mundo, examinaba sus miles de millones de archivos para intentar responder la pregunta de Annie sobre los cerdos. Freddy estaba tan disgustado que ni siquiera me miró. «¿A mí sí que me miró?», dijo Annie con convicción mirando fijamente la pantalla. «Además, estoy segura de que me envió un mensaje con sus ojitos porcinos. Decía, ¡socorro! ¡Sáquenme de aquí!». La excursión para visitar a Freddy en la granja de las afueras de Foxbridge, la ciudad universitaria en la que vivían George y Annie, no había sido precisamente un éxito. Cuando Susan, la madre de Annie, llegó para recogerlos al final de la tarde, le sorprendió ver a George congestionado y furioso, y a Annie a punto de llorar. «¿George? ¿Annie?», dijo Susan. «¿Qué les pasa?». «Es Freddy», estalló Annie saltando al asiento trasero del coche. «¡Odia la granja!». Freddy era el cerdo mascota de George. La abuela de George se lo había regalado por Navidad cuando era un lechoncillo. Los padres de George eran ecologistas militantes, lo que significaba que también eran muy cuidadosos con los regalos. No les gustaba que todos los juguetes que acababan siendo desechados o rotos durante las fiestas de Navidad se acumularan después en enormes montones de plástico y metal viejo que acabarían flotando en los mares, ahogando a las ballenas y estrangulando a las gaviotas, o formando feas montañas de basura en la tierra. La abuela de George sabía que si le hacía un regalo corriente, los padres de George se lo devolverían de inmediato. Se dio cuenta de que, si quería que George se quedara con su regalo de Navidad, tenía que pensar en algo especial, algo que ayudara al planeta en lugar de destruirlo. Por eso, una fría Nochebuena, George encontró una caja de cartón en la puerta de su casa. Dentro había un cochinillo rosado y una nota de la abuela que decía: «¿Puedes darle un buen hogar a este cerdito?». George estaba emocionado. Tenía un regalo de Navidad que sus padres seguro que le dejarían conservar. Y, lo que era aún mejor, era dueño de un cerdo propio. Pero el problema que tienen los cerditos rosados es que crecen. Van creciendo y creciendo hasta que son enormes, demasiado grandes para el jardín trasero de una casa normal, con una estrecha franja de terreno y verduritas achaparradas creciendo entre las dos vallas que los separan de los jardines vecinos. En realidad, los padres de George eran blandos de corazón, y Freddy, que así bautizó George al cerdo, estuvo viviendo en su cochiquera del jardín hasta que alcanzó un tamaño gigantesco. Ahora parecía más un elefantito que un cerdo. A George no le importaba cuánto creciera Freddy. Quería mucho a su cerdo y se pasaba largas horas en el jardín, hablando con él, o simplemente sentado a su enorme sombra, leyendo libros sobre las maravillas del universo. Pero la verdad era que al padre de George, Terence, nunca le había gustado Freddy. Era demasiado grande, demasiado porcino, demasiado rosa, y encima le gustaba bailar en el cuidado huerto de verduras de Terence, pisoteando sus espinacas y sus brécoles y mordisqueando sin consideración las hojas de sus zanahorias. El verano pasó. Antes de que nacieran las gemelas, toda la familia pasaron fuera las vacaciones y Terence se había dado muchísima prisa en encontrarle a Freddy una plaza en una granja infantil cercana, prometiéndole a George que cuando todos volvieran, el cerdo podría regresar a casa. Pero eso nunca llegó a ocurrir.
Sample complete. Ready to continue?